Buenísimo Donkey Kong. Es que ahí había un cocodrilo al que cuando tú lo matabas decía ¡Oh! Sí, no entendí por qué estaban peleando contra los cocodrilos, así como que nunca entendí la premisa del Donkey Kong en verdad. Para mí, yo era estaba controlando un orangután, un simio, un mono. Ni siquiera sé qué clase de mono estaba controlando. Y que estaba recuperando o juntando bananas. Eso era todo. Sí. O sea, yo cuando chico Y tampoco me aparentemente lo no entiendo por qué los cocodrilos querrían las bananas, ¿cachai? no sé, loco, Hay yo muchas cosas que tampoco no nos cuestionábamos cuando niños. no me lo cuestionaba tampoco. De hecho, acabas de sembrarme la duda de cuál es la premisa de Donkey Kong. Pero ¿por qué? Sí, Y las por qué los abejas, cocodrilos querían las abejas. plátano, banana? Y sí, ¿qué tienen que ver? Sí, guay. ¿Y, ¿Y por qué los cocodrilos andaban en barco? ¿Por qué era como un pirata cocodrilo si en realidad los cocodrilos pueden nadar en el agua súper bien? Son de agua dulce los cocodrilos. Ah, Son marineros de agua ya por dulce, no eso. son marineros de Mm, agua salada. ¿Por qué ocupan el ah, ya por eso, barco? ya, sí, sí. Hablando de eso, me acuerdo que se supone que hay una variante de cocodrilos, creo que en Vietnam, que son así como inmensos, así como... No recuerdo bien, a ver, deja buscar, para no andar cuenteando. Eh, Cocodrilo de agua Vietnam. salada, creo que se llaman. ¿Ah? Cocodrilos de agua salada. What? Déjame A buscarlo ver, también. Cocodrilo iba a escribir. cocodrilo de agua salada. Oh, parece que existen. Cocodrilo marino, sí. Oh, qué loco, weón. Quiero conocerlos. Promedio, mira, promedio de vida 70 años adultos. Van a Macho vivir, 4.3 a 5 metros, 5.2 metros. Imagínate, van a vivir más que yo. probablemente. Imagínate, esas cuestiones son monstruosas. Imagínate uno de esos te agarra un brazo y empieza a hacer eso que hacen los cocodrilos. ¿Cachai que los cocodrilos no es como que mastiquen o corten, Sí, sino que como que agarran, sujetan y después empiezan a enrollar en el agua? sí. Es que eso es Y a eso le justamente dicen en para. inglés deathworm. Sí, es para destazar Sí, la carne. Con la fuerza claro, centrífuga que hacen estos buenos. Hacen sí, pedazos todo y así pueden comer. Porque ellos no pueden masticar, no, sus dientes no están hechos como para. sí, no, No son ni para desgarrar claro, mucho, ni para. O sea, desgarran con la fuerza al hacer así. Qué acuático. ujú, claro, no, es terrible. Eh, ay, yo todavía no me puedo dimensionar ese un cocodrilo de 5 metros. Es como que caí entero, que ni siquiera tiene que morderte un brazo, es como que abre la boca y pasa ahí para adentro, chum. A todo esto, hablando de Eh, cocodrilos sí, gigantes, creo que los cocodrilos prehistóricos eran aún ¿ya? más bestias todavía. Déjame ver. Porque yo sé que Sí, pues los. si dicen que esos cocodrilos de agua dulce, más de agua salada, son como una variante que no ha evolucionado mucho de los cocodrilos prehistóricos. Mm, Quizás han disminuido el tamaño, pero siguen siendo una cuestión monstruosa. tiene sentido. Es como los megalodones también, que son como tiburones pero gigantes. Imagínate un tiburón del tamaño Mm, de una ballena. O creo que es más grande quizás, no sé. brígido. No sé. Son. Nah, o sea, todo antes era más grande. Sí. Entonces las ballenas de ese entonces quizás eran más grandes. Eran leviatanes. Eran unas cosas así. La hormiga eran yoyos, así. Eh, Comen. Además, eran hormigas quimeras. Hormiga quimera. En una de esas la evolución ha sido al revés. Y estamos involucionando. Oh. Y nos estamos haciendo más chicos después. ¿Caché que todo ahora es más chicos? Los celulares son más chicos, las memorias son más chicas, los discos duros son más chicos, todo es más chico. Sí. Mira, hay ¿Mm? una imagen acá que habla sobre los cocodrilos y me dice, la voy a postear acá en el Discord. Eh,
Eran No sé en como de qué 10. canal. Tenían un promedio de 10 ¿Cuál es el metros canal escrito? en donde dice grabando. Ah, ya. Ah, ahí está. Sí, eran de 10 metros What the de profundidad. hell. No, gracias. Sí, no. Siguiente. Sí, qué tal si mejor no? Mejor no. Ay, 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 mejor no. Oye, y me estabas preguntando delante por One Piece, porque salió otro capítulo o no? Sí, Aparte del de... Ah, pero ¿será lo que, mucho lo que spoiler pasa es hablar que... sobre eso ahora? ¿Ah? ¿Será mucho spoiler hablar sobre eso ahora? Ah, sí, no, yo preguntaba así como para ver si es que tenía que leer un capítulo nuevo. Es que Ah, sí. yo los leo en la que... ¿Cachai que hace como un año, un poco más de un año y medio, salió esta aplicación de manga oficial gratis para celulares? Manga Plus, Manga Chuecha, Manga ¿Cómo algo lo lees se en llama. celular en Manga Plus? ¿Es una aplicación? Es que, a ver, deja buscar. Ay, ¿dónde tengo el celular? Acá está. Eh, Deja buscar cómo se llama. Yo ocupo Sí, una Manga aplicación. Plus se llama. Yo ocupo una aplicación terrible, o sea, no es una aplicación, es una página. Terrible charcha para leer manga porque los weones de repente me ha pasado en varios mangas en la misma página que o no Ujú. suben los capítulos o suben una weá que ver, ¿Ya? así como para trolear a la gente que lee. Y Mm, no lo suben bien, no corrigen ese error, así como lo hacen para pasar eso me piola. recuerda como a los tiempos del internet, los tiempos, o sea, nosotros con suerte estábamos caminando cuando el internet era como prehistórico, pero en ese tiempo como que todo lo que había en internet eran solo foros, ¿cachai? Que las páginas eran como foros Sí. y cualquiera podía postar cualquier cosa y en realidad era súper difícil saber quién estaba diciendo la verdad o no. Qué Eso, tiempo aquello. de, ¿cachai? Que el otro día estaba viendo, ¿qué fue lo que estaba viendo o escuchando? No me acuerdo si estaba escuchando un podcast o algo, pero alguien se puso a hablar de que en ese tiempo hacer tesis, buscar información por internet era súper complicado. Y había gente que ofrecía sus servicios buscando en foros de internet, así como para buscar información verídica. ¿Cachai? Porque para ocupar internet no era como llegar y buscar en Google, oh, estoy buscando información sobre esto, sino que tenías que conocer un foro, eh, no sé, pues saber entrar a esos foros, navegar en la página, navegar en la web en los 90 era muy distinto a lo que es ahora. Es Sí, como lo que hablábamos el otro día de los códigos de los lenguajes de programación, ¿cachai? Eh, Ahora es mucho más sofisticado y más accesible para la gente que no tiene conocimientos técnicos de computación, pero en los 90 tenía que saber de computación para buscar cosas en internet, era súper loco, mm. súper No, loco. no, si por ejemplo, antes de Google, lo que la llevaba era Encarta. Porque Encarta era un programa Oh, sí, sí. que tú te lo descargabas, lo instalabas en tu Era, computador y tenía de todo lo que quisieras. De hecho, lo último Encarta que salió fue era una Encarta 2. enciclopedia de información digital, pues. Era una enciclopedia, pero fabulosa, que lo tenía todo. De hecho, yo me acuerdo que en una ocasión me metí como en cuestión de realidad virtual en la Encarta, donde yo ¿Ya? empecé a navegar así, a caminar a través de un castillo japonés que había, o también en un coliseo romano, y tú caminabas y explorabas las premisas del lugar así. Ya. Era cuático. ¿Seguro que no lo enseñaste? No, en serio. Si es que Ya. alguien por ahí tiene carta 2005, de más que lo va a encontrar. El coliseo, tú podías Seguro que sí, pues. lo podías recorrer, caminar y todo. Y claro, pues con la misma gráfica de la época, pero igual era bacán. O también tenían como varias cosas. O sea, no era solamente como para puramente investigación. Si es que estaba ya aburrido, tenía bastante material. De Era más, pues, sí, fabuloso. Sí. me acuerdo que me acuerdo que era bacán el Encarta. Yo igual recuerdo haber pirateado el Encarta en ese tiempo. eh, para hacer tareas del colegio y todo.
como que facilitaba harto las cosas. ¿Qué habrá sido el Encarta ahora? No. ¿En qué? ¿Cómo habrá muerto? Con la llegada de Google murió Encarta, pues porque Google Espera, propuso... habrá, o sea, supongo que murió, yo asumo que murió. Sí, a ver. Última versión estable, Encarta Premium 2009. ¿What? ¿2009? ¿Sobrevivió tanto? La, la última versión estable. En 2008 la edición completa en Encarta Premium contenía más de 62.000 artículos, mientras que su versión en español incluía unos 43.000. Weón, qué weón. Wow, sí. O sea, sí. Y era como de Microsoft, sí. Sí. No, Qué loco. me impresiona que haya aguantado hasta el 2009 porque a esto del 2006, 2007 ya estaban todo el mundo ocupando Google. Sí, po, Google era una enciclopedia que probó ser mucho más diversa, quizás no tan confiable. O sea, no es una enciclopedia. Google no es una enciclopedia, un buscador. Pero en Google tú podías buscar lo que ujú, quisieras. El mundo entero estaba a la altura, o sea, a sí, po, la distancia de un clic. Y era algo que sí, po. Encarta no podía ofrecértelo tan... Porque Claro, es Encarta que tenía una ese es librería limitada. Tenía una librería pero claro, fantástica, pero limitada, a ujú, fin de cuentas. claro, es que ese es el problema entre ser una enciclopedia Mm. que buscas o recopilas información por tu cuenta, pero la mantienes toda bajo tu límite de enciclopedia, versus ser un metabuscador que puede acceder a todas las enciclopedias habidas y por haber y existentes, y Sí. como que no puedes pelear contra eso. Con la llegada de Es difícil. Wikipedia se fue toda la vez. Ujú, yo creo. Igual duró harto. Yo me acuerdo que yo debía haber hecho el salto a buscar cosas en internet como el 2000, creo que el 2010. Me acuerdo que yo fui como, en comparación con otros compañeros de curso y cosas así, yo fui como de los últimos en tener internet en la casa. Mis papás no querían, porque pasaba mucho tiempo en el computador. Yo igual me Ya, demoré. imagínate, antes del internet. Así que ahora te imaginarás. De hecho, he estado viendo muchas series esta semana. ¿Cómo quién sería eso? Eh, a ver, la otra vez que hablamos había terminado recién de ver Mad Men y estaba pegado con eso, me acuerdo. Después de eso vi True Detective, la primera temporada, porque hace años, como esa serie creo que salió en el HBO el 2015, creo. Y la primera temporada fue como muy reconocida, así como, wow, True Detective la lleva. Y recuerdo que como en esa época me la recomendaron, pero la verdad es que yo no la pillaba en internet por ningún lado. No sé por qué, siempre me costó pillarla. Y bueno, pillarla eh, en, como en un formato de calidad, porque pillarla así como grabada del cine era fácil. Mm. Pero eh, ya al final el domingo creo, el lunes, no, el sábado o el domingo después de que hablamos la otra vez, ya dije, ya la voy a buscar, voy a bajar mis estándares de calidad y la voy a encontrar como sea. Y, y en realidad la encontré como bastante bien en una página random por ahí. Y vi la primera temporada, que la verdad es muy buena. Porque en el fondo la premisa de la serie es que hay como casos de asesinos en series eh, que, que fueron difíciles de resolver. Entonces, la primera temporada es sobre un caso, la segunda temporada es sobre otro y la tercera es sobre otro caso, con distintos personajes. Entonces, como que en realidad tú puedes ver la segunda temporada sin ver la primera y no te vas a perder mucho. O ver la tercera y no ver las anteriores. Tú eliges qué temporada ver. Pero la gente decía que la primera temporada tenía como los mejores personajes. Y la verdad es que sí. O sea, yo encontré que el personaje de Rust Cole, que es uno de los investigadores, uno de los detectives, eh, me sentía, o sea, no sé si decir que me sentía reconocido, pero estaba bastante de acuerdo con su visión del mundo. Y
Eh, pero como es una temporada, me demoré poquito en verla. Y después me puse a ver Dark, porque es boom de Dark. Y en realidad, más que por el boom de Dark, era porque ya muchos amigos ya la habían visto y como que la querían comentar conmigo, pero no podían porque yo no la había visto y dije como ya Sí, me pasa. comentémosla. Entonces, claro, entonces la presión social me venció. Pero, y ahora yo voy a hacer la otra parte, y ahora yo voy a cumplir con el ciclo y te voy a decir que la veas, porque es muy buena. No sé No, si, está dentro o de no sé si tienes pensado verla con la Isa está dentro de las series que o quiero algo. ver. Pero con la Isa hemos estado viendo Ya. mucho Pablo Escobar, el patrón del mal. Sí. Pablo Escobar, sí, No, y buenísima qué, esa serie. qué bueno. Aunque no es mi perfil de serie que yo vería normalmente, así como por gusto propio. Pero una vez la Ujú. ves, ya es como bacán. Excelente la serie. Tiene muy buenos personajes, muy bien interpretados. Ya, eh, Está bien construida, pienso. Muy... ya, En cierto modo, puedes ver lo terrible que fue este hombre, pero sin demonizarlo tanto. Ves ya. lo nefasto que fue, pero sin convertirlo en una Ujú. figura demoníaca. O sea, tú te das cuenta solo de lo demoníaco que pudo haber sido. Pero no, no Ya. es... Tiene su fundamento de por qué es tan desgraciado. Ujú. Sí. Igual, cuando a mí me dicen Pablo Escobar, yo me acuerdo de esa foto que anda dando vueltas por internet de él sacándose una foto con su hijo en la reja afuera de la Casa Blanca mientras lo buscaban. Le decían como, ¿quién tiene más pelotas que Pablo Escobar? Así como Oye, pero es que ese, siendo uno de los más buscados en el mundo, y iba y se sacaba una foto ahí en la Casa Blanca. es que ese hombre controló más del 80% del flujo de coca del mundo. ¿Cachai el poder que tenía ese weón? O sea, yo creo que es difícil de dimensionar porque no es algo que esté a la vista de la sociedad, por así decirlo. O sea, es evidente, las consecuencias se ven, pero como que tú no lo ves de primera mano, Pero ¿cachai? piensa, Tú ves porque como el resentimiento de la gente, ¿cachai? O el aumento de la delincuencia puede ser, los tiroteos, ¿cachai? Pero no ves así como de primer ojo, así como la cantidad de cocaína que se estaba como traficando, ¿cachai? Que la estaban trasladando de, no sé, pues de ciudad en ciudad, de frontera en frontera, ¿cachai? No veías la cantidad de gente que estaba como dedicada al negocio tampoco, que era, debió ser mucha gente, ¿cachai? Eh, o sea, respecto a la gente, no sé si hay tanto resentimiento, porque hay mucha gente allá que lo ama. Hasta el uh-huh. día de hoy lo aman. Porque No me refiero, o él sea, hizo por más resentimiento no me refiero a como querer vengarse, sino que... por las ¿Cómo? consecuencias. No, no, sigue, sí. Mm, Que este hombre, a pesar de lo nefasto que fue, hizo mucho más por la gente que el mismo gobierno. sí, pues Entonces, sí. No me acuerdo dónde fue que escuché, la verdad no sabría decir si es cierto o no, pero que Pablo Escobar le ofrecía al gobierno colombiano, ¿cierto? ¿O no? sí, sí, creo ¿Sí? que sí. Medellín en Colombia, me Eh, parece. Déjame googlear para no ay, lo informarme. siento amigos ecuatorianos o colombianos, pero se me confunden los dos. No, pero Eh, es Colombia, creo. Medellín. es Colombia. Antioquia, Colombia, sí. Eh, sí, sí, Sí. sí, ya, lo siento. eh, que ofrecía pagar la deuda externa del país completa para que lo dejaran ser así como nos quedamos piola así y yo les pago toda la deuda que tiene el país con los préstamos internacionales y deuda y tú decías what the fuck. Que este hombre Eh, tenía más plata, estaba podrido en dinero. El weón se mm, hizo un zoológico personal en una de sus fincas.
De hecho, ese zoológico todavía está. Cacha, así. eh, Ahora es el zoológico de la ciudad Espera, zoológico, de por ahí. no me acuerdo en qué hacienda lo tenía. Nápoles parece que se llamaba la hacienda. A él le gustaba ponerle nombre a sus lugares así como lugares europeos. Ah, ya. Mm, Qué loco. sí, Sí, yo, o sea, ¿y dónde guardaba su dinero? Yo me imagino, yo como narcotraficante, ¿dónde guardo mi dinero? supongo que en Porque cuentas de fuera. va a haber alguien de confianza que quizás me lo quiera robar. Va a haber alguien que quizás me quiera traicionar, que sea suficientemente estúpido como para que traicionarme. Entonces, y no puedo llegar y como guardarlo en un solo banco. Tendrían que ser muchos bancos. Ay, no sé. Eh, No, yo creo que la principal razón por la que no soy narcotraficante es porque hay que pensar mucho y me da paja. Si quieres tener éxito. no, y sí, al final de cuentas no disfruta su dinero. O sea, lo disfruta en el sentido de que No, pues, te se consume el toma, negocio. se toma sus caipiriñas, no sé, tiene vacaciones cuando quiere y toda la cosa, pero tiene que estar todo el rato pendiente de varias cosas. Es Sí, pues, como un trabajo bastante exigente mentalmente. Un claro. O trabajo. sea, que estás todo el día pensando en cómo seguir como no siendo atrapado por la policía, ¿cachai? O, o por milicias, ¿cachai? O por rivales. Sí. eh, no sé, son demasiadas preocupaciones como para una persona. Yo creo que tenía que estar constantemente jalado para funcionar, yo creo. Pero no jalado en un punto inservible, pero sí como funcional, ¿cachai? Como para mantenerte despierto, ¿no? Para mantenerte como tomando decisiones. No sé. No, este hombre llegó alto Eh, porque se la creyó, po. Él tenía ambición y su ambición yo creo que sí, escalar. eso es algo interesante. Yo creo que el tipo tenía talento y no es que existen las habilidades, ¿cachai? Y nosotros a través de nuestras decisiones vemos si es que eso se convierte en algo que después el resto evalúa como malvado o no. Mm, Pero yo creo que el tipo tenía un talento, una habilidad para ser líder, ¿cachai? Para convencer a la gente, y una inteligencia muy grande también, porque si no, no podría haber llegado, no cualquier persona llega a construir un imperio como ese, ¿cachai? mm. En el tráfico y en negocios ilegales, ¿cachai? Yo no sé cómo habrá sido en realidad, Eh, pero al menos en la serie ¿Mm? lo plantean como un psicópata en el sentido de que era extremadamente manipulador e iba directamente Ujú, hacia su objetivo. Y onda, lo único que realmente lo ya, desviaba de ser tan eficaz en su cosa era su familia, porque su familia para él era algo sagrado. Si tú le tocáis la familia, ya, era su talón de Aquiles. ya. Sí, pero Sí, pues sí, bueno, mm, claro, todos tienen como una debilidad al final, pero sí, no sé, yo creo que así como ha habido gente capaz de lograr construir eso, pero que uno como que es inevitable sentir como un poco de admiración, ¿cachai? Yo creo que eh, porque es algo que alguien logra fuera de los límites de lo que se supone que está como aceptado, ¿cachai? es Es inhumano igual el como, logro, po. de alguna forma sí, pero también es como no sé cómo decirlo, es como innovador, es como un explorador que está como empujando los límites de lo socialmente aceptado y está explorando fuera de eso, ¿cachai? Y está haciendo como, está funcionando de una manera completamente distinta a la que nosotros reconoceríamos como apropiado, como sano o como positivo para la sociedad, ¿cachai? Mm, Pero al final trajo una crisis que requirió un cambio de mentalidad, un cambio de cómo lidiar con amenazas así, porque si no hubiera habido ese cambio, probablemente podría haber otro Pablo Escobar en esta época, ¿cachai? O sea, existen todavía mafias inmensas de tráfico, ¿cachai? Pero están contenidas de una forma distinta, pues no son el problema que fue Pablo Escobar en su tiempo, ¿cachai? mm. Ese hombre Eh, igual fue la inspiración para muchas mafias actuales. claro, además que sí. Sí.
¿Quién es ese hombre? Me acordé de Pasión de Gavilanes. ¿Quién es No me ese acuerdo cómo era la canción, pero. hombre que me mira y me desnuda? Ay, Ya, canción culia buena. esa. Pablo Escobar, ahí. Me imagino a Pablo Escobar cabalgando majestuosamente por sus campos de coca. Eh, El señor del oro blanco. y el señor del oro blanco. Sí, po. Yo me acuerdo hablando de traficantes de una película gringa. Los gringos también siempre quieren tener su versión de los hechos y su versión de los héroes de otros lados. Y. ¿Héroe? O no los héroes, pero los personajes famosos. No digamos héroes. No es políticamente correcto. Pero las figuras como los equivalentes gringos a otras figuras como importantes del resto del mundo. Y hay un traficante negro de la época de la guerra de Vietnam, que él traficaba heroína directamente desde Vietnam, y así como pureza 90% pura, así. Y bueno, la película se llama American Gangster, y como que habla un poco de cómo construyó su imperio y cómo se convirtió en el gángster que se convirtió. Pero al final igual lo atrapan y termina cooperando con la policía para reducir su sentencia. Pero parte del proceso que él tenía fue que un primo de él peleó en Vietnam, y cuando volvió en uno de esos periodos como de. Porque ellos los dejaban como, no sé, pues, 8 meses en Vietnam y después podían volver. Y después, si querían, podían postular a volver a Vietnam, ¿cachai? O sea, no sé si querían o los pedían de nuevo de vuelta, pero tenían un tiempo en que volvían al país antes de tener que volver a Vietnam. Y en eso que un primo de él vuelve de Vietnam, le cuenta que en el fondo los soldados allá en Vietnam, los soldados gringos en Vietnam, tenían un problema de drogadicción así como heavy, porque en Vietnam había mucha droga, mucha heroína y muy, muy pura. Y parte de los problemas de disciplina que tenían los oficiales gringos allá era por eso, porque básicamente como el 30% de los soldados en Vietnam eran adictos. Y entonces le cuenta al tipo así como, oye, ya la heroína así como que Es está para el demasiado. loli, ni te cuento. Y al loco se le ocurre, sí, y al loco le dice al primo como que vuelva y negocie con uno Emprendedor. de estos señores de la heroína, ya, ¿cachai? Y ingenian como un plan para empezar a transportar heroína en las tumbas, en los sarcófagos de los soldados muertos que traían de vuelta a Estados Unidos. Le ponían como un doble fondo, y en ese doble fondo metían como un montón de heroína que después sacaban. Y entonces ocupaban el mismo transporte oficial gringo, ¿cachai? Como para traer la heroína al país, ¿cachai? Y así como purísima. Y ahí se pone un poco como el padrino la película, y así como típica película mafiosa de gángster. Pero sí, el punto de la historia es que sí, pues, la historia de Pablo Escobar igual funcionó para inspirar a muchos otros. El Eh, pedo está en que si eres y ingenioso, siempre da lo hay que mismo. hay, Da lo mismo la ética. claro, bueno, igual siempre necesitas, esto va a sonar un poco controversial, pero para ser un narcotraficante exitoso a ese nivel, siempre necesitas la ayuda del gobierno. Sí. O sea, Siempre hay siempre daños va a de su lado. necesitar un poco de corrupción en el gobierno. Sí. Claro, Quizás el gobierno corrupto no, es malo para el no pueblo puede y ser, es bueno para ti si es que tú estás de su lado. sí, pues, o sea, ese es el punto. Eh, y bueno, en verdad, eso sobre los narcotraficantes y la droga. Eh, como que, no sé, siempre, últimamente, o sea, ahora me había puesto a leer este librito que lo leímos en el colegio, ¿te acuerdas? No sé. Leyenda del Rey Indio, no sé. No me suena mucho. No, Demian. ¿De Es que qué trata? son dos cuentos. Ah, quizás tú ya te había. Lo leímos en la media, creo que tú ya no estabas, acá en Puede Chillán. ser. Puede ser. Eh, Sí, pues sí, yo lo y leí a la mitad del primer semestre.
No, a la segunda mitad del primer Sí, pues semestre. te fuiste en la mitad del primero, Sí, medio. sí. Sí. La cosa es que este es uno de los libros que yo diría que me marcó así la vida entera. Y te recomiendo que lo leas. Es cortito, en realidad. ¿De qué se trata? Eh, Se trata sobre, mira, te voy a leer la contratapa para que no darte spoilers. Pero dice, Emil Sinclair es el protagonista de Demian, es un niño que ha vivido siempre en el ámbito luminoso de la existencia. El orden, la honestidad, el respeto a los demás y a la propiedad, en suma, dentro de los valores burgueses establecidos. Una mentira lo lleva a conocer a Max Demian, un personaje enigmático que revolucionará su tranquilo universo. Su nuevo amigo lo obligará a adentrarse en su propio yo y a reconocer incluso su lado oscuro. Eh, Eso es como el, la sinopsis del libro. Pero en el fondo es un libro que reflexiona mucho sobre que así como vemos y tratamos de mantenernos en lo que es sano, lo que es considerado bueno y luminoso, el mundo luminoso de la sociedad y de los valores, también existe un lado oscuro, que no es necesariamente lo que consideramos como malo, Mm. sino que es visto por la sociedad como algo malo, pero no es inherentemente algo malo. ¿Sí? Y la exploración de eso es lo que llevó al camino de el encuentro con el contigo mismo, con el ti mismo, con el sí mismo, con el self. Y, y eso es lo que lleva como el crecimiento personal. Es un libro súper bacán porque tiene hartas como ideas basadas un poco en el psicoanálisis de Jung, pero eh, te obliga a ver que en realidad es muy... Eh, puta, la palabra en inglés, pero no sé en español cómo decirlo, short-sighted, Ya, como de vista corta. muy, como de vista corta, pero pensar que solamente lo correcto y lo bueno y lo valeroso es lo único que vale la pena en el mundo, sino que hay otras experiencias que están fuera de los límites de lo que te van a decir a ti que es correcto y que vale la pena explorarlos para que tú te puedas reconocer a ti mismo en todo eso. Es súper brígido. Es Eso me un libro recordó. muy importante de leer. Eso me recordó un poco al acertijo que en Cazador X, el acertijo que dio la señora Ujú. en el pueblo de las pruebas antes de llegar al examen del cazador, donde habían muchos niños Sí, que decían, sí. tiene pico tú. No, mentira, ese. Oye, sí, es muy bueno. Un segundo No me más acuerdo cómo se chistoso. llama, pero es un clásico. No, pero esa Sí. señora. Ujú. eh, Sí, po, que te hacía elegir entre tu mamá y tu polola. sí, pues onda, hay un incendio en tu casa y tú puedes salvar solamente a una de las dos, a tu madre o a Ujú, tu novia. ujú, Entonces, el tipo que estaba acompañando al grupo, como ujú, que dijo, ah, jaja, eso es fácil, porque mamá hay una sola y novia pueden haber muchas, así que salvo a mi mamá. Entonces la tipa llegó y le dijo, pase, y lo dejó pasar por un camino. Y, le, y ujú, Leorio, uno de los personajes de Cazador X, está como enfurecido, así como, ¿cómo se le ocurre a esta vieja venir a preguntarnos esa weá así? Agarró un palo, le quería pegar así. Y la vieja ujú, le hizo otra pregunta, así como, misma situación. Hay un incendio en la casa y hay un niño y una niña. ¿A cuál de los dos salvan? Entonces Leorio estaba a punto de pegarle el palo a la vieja y Curapica le dijo como, no, ujú. para. Ya ganamos, le dijo. La respuesta es silencio. Cuando ya terminó toda la cuestión. Sí, Silence. sí. Porque no existe respuesta correcta a eso. Claro. Eh, no salves al niño o a la niña o a la madre o a la novia. Ninguna de esas cosas es más correcta que otra. Ahí no hay criterio para definir bien ni mal. ¿Cachai? Salvar a la niña ni te Claro. va a ser bueno ni te va a ser malo. O lo mismo con Ujú, un niño, por ejemplo. Y onda, Gon al final de terminar la prueba como que dijo, ¿y qué pasa si lo hacemos en la vida real? Si nos encontramos con esa situación en la vida real.
Y ahí todos quedaron así como... Ujú. Así como, bueno, de eso se trata de ser cazador. Sí. Eh, Al final es como la búsqueda un poco de... Claro, o sea, sí, la lógica de esto es que en realidad no hay una... La única respuesta la única respuesta que vas a encontrar en la vida es la que te puedas dar a ti mismo. Y solamente va a ser correcta para ti. ¿Cachai? Un poco el libro habla de eso, ¿cachai? Como de que... A mí me sorprendió, de hecho, considerando que estábamos en un colegio católico, que nos hubieran hecho leer ese libro porque explícitamente habla sobre cuestionar eh, párrafos de la Biblia o enseñanzas de la Biblia. Pero eh, el punto no es solo cuestionar como la Biblia, no es un libro anticatólico, es un libro que aboga por el pensamiento crítico, por decir como tú tienes que buscar tu forma de ser, porque nadie más te lo va a poder decir así como así, ¿cachai? Y para eso necesitas liberarte de ciertos prejuicios, y algunos de esos prejuicios están establecidos por la religión, ¿cachai? Eh, y la verdad es que lo estaba leyendo de nuevo y es como, wow, mucho de esto que cuando lo leí la primera vez pensé que no iba a ser así o que nunca iba a llegar a estas reflexiones, ¿cachai? Y ha ocurrido así. Y después como que lo conecté eso con Dark, y que es una serie de viajes en el tiempo y paradojas espaciotemporales bien brígidas. Eh, y dije, está todo conectado de alguna manera. Todo gira. Y todo gira, exacto. Es como loco, todo gira, todo vuelve. Sí. Y Vivimos en un loop. sí, y bueno, en realidad también hay una otra conexión entre este libro y la serie, porque este libro está escrito por un alemán, y la serie es alemana y tiene como bastantes eh, aspectos, bien como tú puedes decir, como este libro fue escrito en una sociedad como germana, ¿cachai? Eh, y bueno, este libro en realidad, mira, fue escrito en 1919, o bueno, fue publicado por primera vez en 1919. Y parte de la serie de Dark, sin darte muchos spoilers, ocurre alrededor de esos años también. ¿Cachai? Eh, entonces, como que pensaba, ya había gente que estaba cuestionándose de una manera bastante laica, un sentido existencial no amarrado por religiones o dogmas. Y eso es como bastante valioso para el crecimiento personal porque en realidad es como lo único que no cae en respuestas como incuestionables, ¿cachai? Porque si buscas como una verdad universal, yo creo que siempre va a fracasar. La única verdad que tú puedes alcanzar es una verdad personal. Sí. Y entender que si es personal no la puedes aplicar al resto también es importante porque hay gente que también logra así como... No sé, pues hay gente que es súper sabia, pero como que caen en eso de que a veces tratan de convencer al resto que ellos encontraron el camino correcto y que debería ser el camino que todos deberían seguir, ¿cachai? Y no, no es así, que tú hayas alcanzado cierta sabiduría o cierto como estatus de crecimiento personal, es bacán, pero todos Personal. tenemos como un camino personal, ¿cachai? No puedes imponérselo al resto. Y Y eso en realidad, así que en realidad te recomiendo el libro, es un libro que tiene 130 y tantas páginas, así que en realidad lo puedes leer en un día si te pones como A leerlo. bien camello, o en realidad lo puedes leer en 2 días y lo reflexionas. O tres. Otras. En realidad, sí, pues yo me había puesto a leerlo hoy día de hecho, y ya voy como en la página 60 y algo, 62. Así que en realidad eso. Me he puesto a pensar mucho sobre cómo era yo hace, no sé, pues 15 años atrás, o 13 años atrás, 10 años atrás. Y que de esas cosas había ido como dejando de lado un poco. Como que he pensado harto en sobre qué es lo que me ha tenido como desanimado en este periodo de cuarentena.
y en gran parte está relacionado como a haber perdido como una sensación de quién soy yo, como en el tratar de encajar, Mm, porque hay comodidad en encajar. Yo creo que nadie querría encajar en una sociedad solo por encajar. mm. Necesita haber un beneficio en eso de encajar. La zona de Yo confort, encuentro que el beneficio mayor de encajar es que no tienes que pensar mucho, porque en realidad el camino ya está como definido. mm, No tienes que, no sé, cuestionarte cosas personales, sino que es como poner el piloto automático y cumplir ciertas responsabilidades, ¿cachai? No sé, pues encontrar una pega, eh, mantener un rendimiento mínimamente aceptable como para mantener esa pega, ¿cachai? Y juntar tu plata para, no sé, pues tu hogar propio y no sé, pues en una de esas ya después el proyecto familiar y todo eso. Pero es como que los pasos ya están dados pero pero eso no es algo personal, ¿cachai? Es como una cosa que es como el camino predeterminado, estandarizado. Pero en ese camino no necesariamente vas a encontrar satisfacción. satisfacción personal. No me refiero como al placer, sino que a sentirte como realizado, Sí. ¿cachai? Oye, Y, y como que me he puesto a pensar mucho, mucho en eso esta semana, así como en realidad, porque y de hecho aquí en este libro lo mencionan, no hay camino más tortuoso o no hay camino más difícil que el camino que te lleva a ti mismo, sí. porque te enfrentas a tus debilidades, ¿cachai? Mm, Y, y bueno, también un poco viendo la serie de Dark, hay algo de eso, hay algo de las ideas del eterno de retorno y mm, de Nietzsche, que decía esto de que hay dos posibilidades, o todo esto es un ciclo infinito que siempre se ha repetido y todo esto ocurre infinitamente, todo lo que está ocurriendo ahora es como un ciclo que nunca va a terminar de ocurrir, o esto está ocurriendo solamente una vez. mm. Y si esto ocurre solamente una vez, comparado a la eternidad que es el tiempo, ¿alguna vez ocurrió entonces? Y es como súper vigio porque son dos extremos muy complicados. Pero ya nos estamos yendo un poco en la bola. A lo que iba yo al principio era que, claro, cuando tú estás tratando de encontrar como tu camino personal, te tienes que enfrentar a verdaderas dificultades. Verdaderas dificultades porque son debilidades propias que nacen de ti Te estás y desafiando. que vienen de ti, sí, y ¿cachai? Es como, no sé, si lo tuviera que comparar con algo que se puede entender, es como si el camino estandarizado va a tener dificultades estandarizadas, ¿cachai? Eh, por ejemplo, entrar a la U y elegir una carrera Sí. eh, en la que después tú vas a encontrar un trabajo. Mm, Puede que para ti entrar a la U y elegir una profesión no sea una dificultad, porque no hay una dificultad inherente en esa elección para ti. Quizás tu dificultad se encuentre después, en el encajar en un trabajo o en encontrar una pareja. Pero el camino a ti mismo siempre te va a estar enfrentando a dificultades constantemente. sí, Y sí. a medida que las vas superando, vas encontrando que vas creciendo como persona. Y también hay una sensación como de, como había dicho yo adelante, de realización. Sí. Eh, pero, y por eso es que es un camino que vale la pena tomar, a pesar de que no es un camino fácil. Pero, espera un poco, espera un poco. Mm. Y, y es heavy porque requiere como valentía, requiere como resolución y requiere como estar dispuesto a hacer sacrificios también. Eh, así que eso, es, es Ah, complejo. yo antes de la cuarentena me encontraba trabajando con la psicóloga, más o menos en eso, en el camino a la autorrealización. Ujú. Porque igual yo tengo como problemas de autoestima
tiendo a subestimarme mucho. Como a Mm, siempre tener como pensamiento propio. Cuando tengo un momento de éxito que dicen, me tiran para abajo, así como, no, sabéis, no, es que, no sé, pues, te está yendo bien en algo y esa voz que te dice, pero igual no lo hiciste por ti mismo, pues, recibiste ayuda. O cosas así como comentarios pesados. claro. Entonces, Yo creo que... ¿crees que? No, dime. Sigue. Ah, No, sí, eh, sigue, sigue. ya, ya, ya. Eh, eh, ahora esto, en esto de la cuarentena igual me ha faltado un poco esto de seguir trabajando como en eso, sino que me he ido alejando un poco de lo que es eh, mi diálogo interno. Y Ujú. igual me he estado como dejando un poco de lado a mí mismo, como me cuesta mucho conversar conmigo mismo. Onda, Mm, tengo muy poca comunicación conmigo. Y siempre desde chico he tenido como esta tendencia a aguantar las cosas como a punta eh, de pensamiento así como férreo. No sé si me estáis escuchando. sí, sí te estoy escuchando. Lo que Sí. pasa es que me pidieron que hiciera algo, pero sigue. O sea, ponle pausa. No pierdas tu línea de pensamiento porque te estoy poniendo atención, pero tengo que ir a hacer algo, voy y vuelvo. Ok, te espero. Voy a anotarlo porque se me va a olvidar. ¿Qué más? Vamos a ponerle una pausa. De hecho, vamos a poner música por mientras. Música, música. Pause.
すたびに今呼び覚ます記憶の中でいつ歩き出すあなたのもとへまた夜が明ければお別れ夢は時幻にあなたを追いかけていた光の中で抱かれる Ahí sí, he vuelto. Mira, como te iba diciendo, hace tiempo como que estaba muy metido en esta idea de tener una voluntad de hierro y a punta de voluntad solucionar las cosas. Es como una creencia bastante anticuada, pienso yo, de hacer las cosas. O sea, si bien por experiencia propia puedo solucionar cosas así, ponte tú, hay un problema y yo inmediatamente hago clic y lo soluciono con la cabeza fría. De hecho, esa capacidad la psicóloga me dijo que se llamaba metacognición. No sé si tú sabes lo que es la metacognición. Entonces... No. O sea, no lo he estudiado. Ya. Ella me dijo que es una técnica avanzada que se utiliza en psicología, que en la que la persona se abstrae y ve las cosas en tercera persona. Ya. Entonces, ponte tú, tienes un problema que te está atacando directamente y tú te sales de ti mismo y lo observas como un observador, valga la redundancia. Entonces eres capaz de pensar el pensamiento. Sí, no, a ver, en la corriente que estudio yo a eso se le llama tercer observador. Porque, claro, estás tú como primer observador, primera persona, tu otra persona con la que está haciendo la terapia o lo que sea. Y el tercer observador que es como estar abstraído de quién eres tú y quién es la otra persona y estar observando la relación que se está dando entre esas dos personas, como abstraerse. A un punto donde estás como evaluando lo que estás pensando y lo que está ocurriendo, como si fueras un espectador de eso y no como si estuvieras involucrado. Pero... ya, ella te había dicho que tenía esa capacidad de metacognición. Sí, y yo no me había dado cuenta de que tenía esa capacidad. Entonces yo la ocupaba de forma involuntaria, desde chico. Y quizás en algún momento se me pasó un poco la mano con esa capacidad y lo llevé como a otro extremo, de tener un mega control que se descontroló. Entonces, en cierta forma fui apagando claro, emociones. ¿Sí? A mí igual me pasaba una cosa muy parecida. Siento que tú y yo estábamos pasando por lo mismo. O sea, no lo estábamos vivenciando exactamente igual, pero estábamos pasando por algo similar porque cuando esta semana, en todo lo que ocurrió esta semana, como que entre leer este libro, volver a leerlo, conectar con un yo del pasado, reflexionar sobre esta serie de Dark, que lo que más me hizo reflexionar de la serie no fue tanto el tema de los viajes en el tiempo o las paradojas o lo complicada que sea la serie, sino que fue la sensación que me transmitió la serie. Y como que dije, había un tiempo en donde yo me podía conectar mucho mejor o mucho más fácil con las emociones y traté de evocar cómo se siente ser el yo de antes ahora. Es una cosa súper extraña, pero como que me hizo clic eso de que en realidad me estaba faltando la conexión emocional también mucho. Porque ¿qué pasa? Tú y yo estamos todavía, o al menos yo todavía, estamos en el camino estandarizado que estábamos hablando, que es como encontrar una pega, ¿cachai? Buscar cierta estabilidad y no sé, ponerte proyectos un poco como a largo plazo, no sé, pero eso requiere ir desconectándote de pedazos de ciertos como aspectos tuyos personales, ¿cachai? Y en eso de que tú vas dejando de lado
así como por ejemplo la parte de el yo soñador que tenía pensado viajar por el mundo no me sirve, por ejemplo, para seguir este camino, ¿cachai? Porque estoy siguiendo un camino que no es el de viajar por el mundo, ¿cachai? Entonces la parte soñadora la tengo que dejar de lado, la tengo que apagar. Sí, La porque parte va- como es- que la parte como que se indigna por ciertas injusticias, la tengo que pagar porque me va a traer problemas en el trabajo, ¿cachai? Por ejemplo. Y entonces, y vas como apagando o vas cortando esto que eres tú, ¿cachai? Como una identidad, esta como cosa abstracta que eres, la vas recortando para que encaje en el camino cómodo, cómodo entre comillas, ¿cachai? Y, y en el proceso de ir cortando para encajar, te vas perdiendo a ti mismo, ¿cachai? Y te vas perdiendo como la esencia de quién eres tú, ¿cachai? Y no es que se pierda definitivamente, porque si no, no habría podido hacer este clic, ¿cachai? Pero como que ahora también como que conversando contigo me voy dando cuenta de cómo es que vas recortando aspectos tuyos, ¿cachai? Que tienen valor por sí mismos, ¿cachai? Pero sí. para que tú los puedas conservar o para que tú puedas ser tú mismo, tienes que recorrer no el camino cómodo, no tratar de encajar en este camino cómodo, sino que estabas como que tienes que seguir tu camino personal. Y el camino personal es no siempre es fácil, No, pero sí, tiene la satisfacción de dejarte a ti ser tú mismo. sí, no, ¿Cachai? sí, hasta hace un tiempo yo estaba como en este camino de la zona de confort, Ujú, el camino predefinido, y efectivamente estaba como más perdido de mí mismo en ese sentido, como más apagado. Sino que, bueno, las cosas van a ser de esta forma, voy a hacer esto y así va a ser mi vida. ujú, ¿cachai? Pero he ido haciendo esfuerzos por cambiar eso y ahora Ujú, como que tengo más motivaciones de cosas que quiero hacer por mí mismo. Me he ido saliendo ujú, un poco de estas aguas calmas, he ido agitando un poco las aguas de ujú, las emociones. Entonces, si bien claro. sigo teniendo ese control salvaje sobre las emociones, me he estado permitiendo a Ujú, mí mismo sentir. Porque mm, he tenido más control sobre ese switch emocional. Y ya. ahora yo no es Claro, que tenga es el que switch apagado todo el rato, sino que dejo que esté prendido en ciertos momentos para sentir cosas. Y ujú, al sentir cosas claro. es más emocionante cuando tienes un proyecto que quieres cumplir y fallas o Ujú, te va bien, sientes más ujú, esas cosas. Te frustras o te alegras mucho. ¿Cachai? claro. Sí, pero que ese es el punto, como que estás mucho más comprometido con quién eres tú, ¿cachai? Y ese compromiso tiene pros y contras, ¿cachai? Ese compromiso, cuando tú logras lo que buscas lograr, te trae profunda felicidad porque es algo que te has probado a ti mismo que lograste hacer. Y si fallas, te trae profunda tristeza. Pero, pero te hace sentir, ¿cachai? Eso, yo creo que, no sé, eso es lo que nos faltaba, ¿cachai? Te va a mover para un lado o para el otro. Eh, Parte de lo que al menos yo también sentía que me faltaba era ese compromiso conmigo mismo, ¿cachai? Esa adrenalina. Como poder, algo tan sencillo, yo creo que había llegado a un punto en donde algo tan sencillo como defender una idea para mí era imposible, porque no me podía comprometer con nada. De alguna manera tratar de encajar en el camino que estoy siguiendo era como requería de mí dejar de ser yo, ¿cachai? Y entonces no podía comprometerme con ninguna causa porque no lo estaba haciendo de una manera personal o no lo estaba haciendo de una manera como real. Estaba poniendo como el piloto automático y es complicado. Pero ahora tú dices como, chuta, me di cuenta de que estoy siguiendo un camino que no es el camino que me hace feliz o que me va a hacer feliz o que me voy a encontrar conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer ahora, cachai? No sé, porque cada uno toma una decisión personal sobre cómo querer vivir su vida y seguir uno u otro camino. El camino cómodo o el camino de la realización. Eh, y no sé,
ahora estoy como tratando de dar respuesta a qué es lo que tengo que hacer, porque no es como que simplemente vaya a llegar y decir así como ya mañana renuncio y mi vida cambia así 100%, ¿cachai? Voy a renunciar y mi vida va a ser maravillosa. Porque no, porque si bien estoy tratando de rescatar ese aspecto soñador mío, también es verdad que hay que tener cierto agarre con lo concreto de cómo funciona esta sociedad también. Así que en realidad creo que mi respuesta personal va a ser, por ahora tengo que rescatar un poquito más de mí para tener claro cuál es el siguiente paso que voy a dar. Sí. Pero el siguiente paso importante que creo que voy a dar tiene que ver con renunciar, solamente que no ahora. eh, No sé, a fin de cuentas, igual da lo mismo la decisión que tomes. Pienso que lo importante para conseguir la felicidad es dejar de pensar que tienes que dejarte llevar por la marea y comenzar a nadar. Ujú. Comenzar a nadar. Claro, Hacia cualquier lugar, exacto. pero nada. Y Ujú. toma las riendas de tu vida y anda hacia el lugar al que tú quieres ir. Da lo mismo Claro. si en estos momentos Es que ese es el punto, que no creo que sabes había... creo que había llegado a un punto en donde, exacto, como que me había perdido de qué es lo que quiero hacer. ¿Cachai? Si tú me preguntaras ahora, ese tipo de preguntas, ¿cachai? Mirando hacia atrás, ese tipo de preguntas, incluso cuando yo estaba estudiando en la universidad y me preguntaron así como, oh, ¿qué quieres hacer? Así como por la tarde, ¿cachai? quedó ahí así Como, como... oh, nos juntamos, es como, no sabía qué decir, ¿cachai? No, o cómo te sientes, y es como, aparte de decir un bien genérico, ¿cachai? Como, no, sí, me siento bien, pero es como que, eh, como que todo estaba permeando esa estandarización en todo, ¿cachai? Y, y claro, en realidad, no sé, hay una parte de mí que yo sé que en el fondo me gustaría conocer el mundo, ¿cachai? Yo sé que es como una meta así más o menos eh, cliché un poco, pero como que me pasa que cuando conozco o veo paisajes específicos, no es que quiera conocer cada rincón del mundo, pero quiero ir a lugares como específicos del mundo que requiere darle la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para lograrlo, cachai? Es como cómo estoy empezando a pensar en lo que quiero hacer. Eh, y eso, hay una frase de The Dark que dice algo así como, ay, eh, el hombre puede elegir lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. No, el hombre puede querer lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere, una cosa así. Como que hay aspectos tuyos que no sabes, son tan como personales y tan íntimos y tan parte como de tu esencia que siempre vuelves a esas respuestas al final. Como que te puedes dar como todos los rollos para tratar de convencerte de que en realidad, no sé, pues, yo me puedo tratar de querer convencer a mí mismo por todas las maneras que no quiero viajar por el mundo o que no quiero conocer estos lugares que quiero conocer. No puedes Pero al final siempre voy a volver a que en realidad sí quiero, ¿cachai? Es una cosa bien loca. Sí, no. Por ejemplo, yo he buscado varias maneras como de autorrealización de proyectos. Pero a fin ¿Ya? de cuentas, siempre desde pequeño, algo que siempre he querido es hacer algo que deje alguna marca, que deje algún legado. Entonces, por eso, ahora, al menos ahora lo que estoy haciendo es estudiando programación para poder hacer videojuegos que realmente dejen algún mensaje ahí y que aunque sea una persona tome ese mensaje y le sirva. No sé, he sentido que desde chico, no necesariamente con los videojuegos, pero siempre como dejar algo que diga estuve aquí.
Es muy No, sí. existencialista quizás, pero a pesar, es muy existencialista de forma, ¿cómo se dice? Sarcástica, porque yo tiendo a ser bastante nihilista para mis pensamientos. Ujú. Pero yo encuentro que parte de ese nihilismo, ese cinismo contra la existencia, viene un poco de la mano de la frustración, un poco, o del ver que estamos siguiendo como un camino que es como estandarizado, que no es como personal, que no estamos haciendo nada que sea como único, ¿cachai? Sí. Y yo también como que me he puesto súper cínico y tengo un amigo con el que hablamos mucho de esto, así como desde la parada existencialista, pesimista y todo, pero me he dado cuenta que ese pesimismo no es que sea, es una respuesta mía contra la frustración de sentir que estoy haciendo algo que en realidad siento que no vale la pena, ¿cachai? No vale la pena, no porque realmente no valga la pena, porque en realidad sí estoy ayudando a mucha gente y valoro eso, pero no es algo que esté respondiendo a las preguntas que me hago. Eso. Y como llegar a la aceptación de que tengo el derecho a hacerme esas preguntas y hacer cosas para mí mismo es algo que hasta hace poco estoy empezando como a reconciliarme con esa idea, porque antes pensaba que era egoísta querer servir a mí mismo, ¿cachai? O querer lograr algo para mí mismo, ¿cachai? Es porque como que en realidad debería estar entregándome constantemente al resto. Subconscientemente. Y, y claro, como que en realidad no funciona así la cosa. O sea, no para mí, al menos. No, subconscientemente hablando, a mí todavía tengo mucho trabajo que hacer respecto a eso. Porque el tema de hacer cosas para mí es muy difícil, me cuesta mucho. Por ejemplo, esto de celebrar mis cumpleaños es como, no tiene mucho sentido para mí. Es como, ¿qué mierda estoy celebrando? Así como, ya estoy aquí. Entonces es como complicado, ha sido un poco como complicado esto de tratar de darme a mí mismo gustos. Por ejemplo, comprarme cosas tampoco es algo que me llene mucho, porque no estoy acostumbrado a eso. No. Claro. O sea, lo máximo con lo que podría regalonearme, por así decirlo, es comprándome un juego, pero no estoy muy acostumbrado a esto de decirme, mira, toma esto, te lo mereces. Date un gusto. Date Claro, gusto, no. sí. No. Siempre he tenido el disfrute a partir de otros. Como ver a otros disfrutar es lo que me hace disfrutar a mí. Claro. Entonces, no sé si será bueno o malo. Pero Yo creo que en el fondo esa pregunta es una pregunta que te la tienes que responder tú nomás. No te puedo decir si es bueno o malo, ¿cachai? Nadie te puede decir si es bueno o malo en realidad. Si tú ves que algo en lo que deberías trabajar, creo que vale la pena mientras nazca de ti, ¿cachai? Pero no sé, yo creo que eso, así como que comprar cosas y sentirte bien porque te está dando un gustito, realmente es algo que no es tan... ese placer es como superficial, ¿cachai? Ese gustito es como superficial porque es un poco como en la lógica de la sociedad un poco consumista en la que vivimos, pero está bien comprarnos cosas porque, no sé, me quiero ver bien, me quiero ver encachado, me voy a comprar una chaqueta, no sé, una cosa así, en realidad sí está bien. No le doy mucho más vuelta en ese sentido, pero hablo como de que los logros que realmente valen la pena, lo que de verdad te va a hacer sentir como realizado, esas cosas esas metas personales tuyas, ¿cachai? Que de verdad te van a hacer sentir bien,
no tiene nada de malo que vayan dirigidas hacia ti, ¿cachai? Puede que también, o sea, yo encuentro que no tiene nada de malo que vayan dirigidas hacia ti, porque eso no quiere decir necesariamente que vas a estar quitándole algo al resto tampoco, o que vas a estar como negándole algo al resto. Puede que funcione también para ellos, ¿cachai? Entonces, sí, pero también, por ejemplo, me pasa algo parecido a ti, que creo que en los momentos donde yo más me he sentido como feliz es cuando me he dado cuenta que algo que yo he hecho ha ayudado a otros a como a alegrarse, a estar felices, a solucionar algún problema. Tiene que ver un poco con por qué elegí estudiar psicología, pero también eso no quiere decir que porque yo también me quiera sentir feliz haga que todos estos esfuerzos sean como inútiles, ¿cachai? También tienen valor. Sí. Así que eso, en realidad, heavy Sí. No, Heavy es music. que, por ejemplo, lo que a mí me ha hecho ruido es que probablemente, esta forma de disfrutar las cosas a través de otros y no de otra forma, Ujú. quizás se deba un poco al acostumbrarme a no darme cosas a mí mismo. Porque desde pequeño he tenido como esta creencia de que todas las cosas que yo haga tienen que ser como para otros, como para complacer a otros en cierto sentido. Entonces, por eso igual quizás tengo que ver Bueno, mejor cuál es el origen de las cosas. Sí. igual, o sea, un poco desde la mirada que yo he estudiado más de psicología, eh, se habla sobre que en realidad las familias un poco crían trastornos, o crían la personalidad de sus integrantes, Los de bunkers todos, serían en verdad. No, o sea, Estoy lesionado. la dinámica, la relación entre los diferentes miembros de la familia va moldeando las características personales de cada miembro también, no solamente de los hijos. Pero claro, los hijos son los que están siendo más Influencia. moldeados por la influencia de sus padres, y eso tiene un gran peso en cómo se desenvuelve una persona. No quiere decir que sea una cosa determinante, ¿cachai? Pero sí suele ser una influencia bien grande y uno suele poder encontrar patrones de conductas personales en la forma en que fue creciendo. Por ejemplo, tú me dices eso de que en realidad tú encuentras que esta conducta como de que tus esfuerzos tienen que ir dirigidos a complacer a otros, a mí me hace sentido conociendo quiénes son tus papás, por ejemplo, o el hecho de que te cueste celebrar tu cumpleaños, también me hace sentido conociendo cómo es tu familia. En donde, de hecho, tú eres como el amigo más viejo que yo tengo, viejo, la amistad, me refiero a la relación de amistad antigua, pero eh, también eres como prácticamente la única persona que conozco que nunca celebró su cumpleaños cuando era niño, ¿cachai? Sí, no, Oh, cuando era chico me daba un poco de lata eso. De hecho, me acuerdo de una ocasión cuando era muy chico. Vi Art Attack, un capítulo de Art Attack, en el que hicieron como tarjetitas de cumpleaños o tarjetitas de invitación de cosas. puta la wea. A mí me dio Oh. por hacer una. Y después mi hermana como que llegó, me las miró y me dijo que estaban feas. Y yo como, me dio vergüenza. Y Puta la wea puse. pena. Oh, puta, oh, weón, qué pena. Qué pena. Oh, No, qué nanay. Ah, mi corazón. puta la wea. Sí, pues. No, sí. O sea, considerando que, no sé, pues, yo era el niño.
yo era como el único amigo que te dejaban básicamente, aprobado por tus papás, básicamente. Era como tan, a mí siempre me pareció tan extraño como, dice, ¿cómo no celebra su cumpleaños? Sí. O O sea, sea, ¿por qué sus papás no le celebran el cumpleaños cuando niño? yo pienso que esta Y resiliencia viene de eso, po, de acostumbrarse a que las cosas no van a ser de cierta forma. claro, Entonces, razono y acepto. Y me muevo. Sigo adelante. ujú. No. Porque eso fue como el mecanismo que tú lograste como un poco desarrollar para lidiar con el hecho de que, por ejemplo, esas cosas que para ti hubieran sido importantes o hubieran sido, o que para el resto, que el resto de los niños lo hacían y lo celebraban, a ti te faltaba, ¿cachai? Sí. Y era como, bueno, eh, O sea, yo no ahí le echo la culpa a mi detrás de viejo. eso hay como un sistema de adaptación. Sí, yo no le echo la culpa para nada a ellos porque lo entiendo a la perfección. De hecho, cuando chico, yo ya lo entendía. Ujú, Y de hecho, la psicóloga me dijo que eso es parte de la metacognición. El poder haber ujú, entendido, racionalizar tan bien todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Que este hecho de que ellos tenían una cantidad de pega enorme que hacer, no, ellos estaban sí, lejos de mí ujú, y al menos su forma de lidiar con esto era el día del cumpleaños, ponte tú a la noche o en la mañana, qué sé yo, hacerme un regalito y cantarme feliz cumpleaños, pero para ellos, ujú, o sea, para mi mamá, el tema ujú, de la protección era muy importante y por eso ella no hacía esto de ujú, de por ejemplo dejarme hacer mi cumpleaños en tal lugar, por ejemplo, ujú, porque ella no estaba ahí para proteger, no tenía el tiempo para organizar eso y era muy ujú, peligroso para mí. O por ujú. ejemplo también hacer algo en la casa estaba tan desordenada que no, olvídalo. No, sí, Sí. sí. Entonces, Eso eso. yo igual, ese es uno de los grandes misterios de mi infancia, que nunca logré resolver. Era, ¿por qué tu casa siempre estaba tan desordenada? Si cada vez que yo iba, estaba tu mamá ordenando. Eso es culpa de mi Estaba papá. siempre estaban constantemente ordenando. Entonces, ¿cómo es que nunca se terminaba ese desorden? Fue como, wow. Es que tú no sabes. Mi papá es el demonio de Tasmania. Por la shit. Entonces, claro, O sea, yo hoy en día veo eso desde lejos y yo digo que ahí no hay solución. no, no, Y muchas veces he pensado como las cosas están funcionando muy mal ahí, pero yo ya no me voy a meter. Eso es problema de ellos. claro. O sea, es que hay un punto en donde eso se llama un poco eh, la capacidad de hacer eso viene de desarrollar una independencia emocional Mm. de tus padres, que es como un punto en donde tú ya te empiezas a hacer cargo como de tu vida, de tus decisiones, de lo que sientes tú, de la responsabilidad por tus actos, ¿cachai? Y de que ya no, tú no puedes cargar con lo que, con las expectativas o lo que te imponen tus papás tampoco. Ya tú eres una persona autónoma y distinta de ellos, ¿cachai? Y claro, a veces cuesta mucho. Hay gente, he conocido casos de personas que no lo logran teniendo 50 y tantos años, 60 y tantos años y todavía Quieren cargar con la son, mochila de la emo- familia encima. claro, Mm. y todavía son emocionalmente dependientes de sus padres, de la aprobación de sus padres o de la valoración, ¿cachai? Y entender que en realidad hay un punto en donde tú dices como ya esto, hay muchas veces que como que, no sé, tú ves a tu familia y como tú dices, pues aquí esto está funcionando muy mal y no lo quieres repetir, ¿cachai? Y, y a veces tenemos el miedo de que lo vamos a terminar repitiendo y en realidad, pero tomar la decisión de cortar ahí, ¿cachai? Es como decir, este ciclo de malas decisiones que han ocurrido una y otra vez en mi familia y lo miras para atrás, ¿cachai?
y tú dices, si lo puedes ver, lo puedes detener, ¿cachai? Lo que pasa es que tienes que hacer un esfuerzo como personal, porque nadie te lo va a venir a agradecer. Después tus hijos no van a saber, por ejemplo, que tú lograste o trataste de hacer un cambio en el patrón familiar, ¿cachai? Sí. Es algo con lo que tú tienes que lidiar, porque en realidad el típico ejemplo es como el de la violencia intrafamiliar, ¿cachai? Un niño que crece viendo cómo su papá le pegaba a la mamá o le pegaba a él o se desquitaban con él, y que después crece y cuando tiene su familia vuelve a caer en el mismo ciclo de pegarle o golpearle. Si tú eres capaz de ser consciente de ese ciclo, lo puedes detener. El problema un poco es que tienes que también... Nadie te lo va a reconocer porque Nadie te va a dar las felicitaciones, nadie te va a decir como... Nadie te va a entregar ese cariño que a ti te faltó cuando tú lo necesitabas, ¿cachai? Y hacer las paces con eso es parte de también crecer un poco, y es ingrato porque tus hijos te van a todos recordar queremos ese cariño, cosas actuales y no lo que lograste. claro. Después tus hijos te van a decir a ti que tú eres un mal papá y nunca van a saber lo que tú viviste, ¿cachai? Entonces Nunca van a saber es heavy. el proceso mental que tuviste que hacer para cambiar. Entonces, Claro, y tú vas a decir pendejos de mierda. sí, ese progreso, Claro. como que tú partiste acá y avanzaste acá, ellos en vez de ver que Ujú. tú estás acá, te van a ver aquí abajo. Sí, pues, exacto. Sí, Sí, sí. y es un poco inevitable, ¿cachai? Es un poco y puta, en realidad tengo que arreglar unas cosas, ya. De hecho, eso tiene que ver como con la visión. ¿Cómo? Pienso yo que eso tiene que ver como con la visión que puede tener cualquier persona sobre ti. Onda, nosotros somos Ajá. infinitos en cierto sentido. Ujú, De que existe un yo, que es el yo que tú reconoces. Existe Ajá. el yo, que es el que tú estás reconociendo sobre mí, que es muy Ajá. diferente al yo que yo reconozco. ujú, Existe el yo que esta otra persona reconoce sobre mí. Y existe el yo que realmente soy yo, ujú. que nadie lo conoce, ni siquiera yo. Entonces es muy Ajá. complicado. Sí, o sea, Y nadie va a reconocer que hayas progresado tanto porque eso es algo personal. Eso es algo que el yo que tú conoces nomás conoces. Porque la redundancia. Y- exacto. Entonces, yo creo que ahí ya nos saltamos un punto en donde incluso nos salimos de la psicología y nos salimos de como los ¿ah? Hacia la filosofía nos vamos. Como de los sí, como que ya nos saltamos un poco de la filosofía o no sé, al debate existencial en verdad, al debate de qué es lo que somos, que igual es un debate interesante. Yo creo que vale la pena tenerlo porque es parte del proceso que te decía yo como de crecimiento, pero de eso estaba hablando el otro día un poco con la Isa, de que la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y cómo funcionamos, como que hablamos de eso porque, claro, estudiando psicología hay un poco de acercamiento a eso, pero no sé, pues, la psicología está como bastante, en general está como bastante obsesionada por validarse como ciencia todavía, y entonces hay discusiones que se dejan afuera de lo que te preparan en la universidad para ser como psicólogo, ¿cachai? De hecho, y me pasa que la Isa me hace muchas preguntas que vienen de repente como... Yo entiendo por qué pensarías preguntártelo a un psicólogo, porque es como la imagen que tú te haces de lo que estudia un psicólogo cuando está preparándose para ser psicólogo. Te voy a leer la Eh, mente. eran parte de lo que yo imaginaba que íbamos a estudiar antes de entrar a la carrera, ¿cachai? Pero son preguntas que suelen quedarse como un poco afuera, ¿cachai? O sea, no digo que no se estudien en psicología, pero definitivamente no se estudian en pregrado. Tienes que buscar como tu especialización, tu campo como de interés, y
y normalmente están ligados como los círculos de psicología que no están tan preocupados de ser vistos como una ciencia, ¿cachai? Entonces, y ahí ¿Ah? Las regresiones. Claro, no tanto como las regresiones, pero en realidad, ¿qué es la mente, cachai? Esa pregunta de ¿qué es la mente? Tú se la harías a un psicólogo porque ellos estudian la mente humana, pero en realidad nadie en psicología te va a decir esto es la mente, ¿cachai? Es que es muy Porque es una amplio pregunta eso. que se escapa al... Sí, pues y se escapa al método científico. Y hay incógnitas Entonces, ahí muy eh, grandes. tú puedes debatir mucho, ¿cachai? Y filosóficamente hablar mucho de qué puede ser la mente, ¿cachai? Pero en realidad no es una pregunta que, si te has dedicado a reflexionar, si te has dedicado a pensar, a estudiar, a conocer sobre el desarrollo humano, sobre, no sé, pues, incluso reflexiones como metafísica, puedes estar tanto más preparado como psicólogo para tratar de tener esa conversación. Ni siquiera para dar una respuesta, ¿cachai? Pero alguien que estudie, mi punto es que alguien que se dedique a pensar sobre esto y a reflexionar y a leer sobre el tema, no importa si es un ingeniero, si es un físico o un científico o un psicólogo, estarían como en igualdad de condiciones, diría yo. Porque son preguntas que todos nos hacemos al final, y al fin y al cabo como que siempre todos tratamos de averiguar de cómo es que funcionamos, cómo es que somos nosotros, ¿De dónde o qué venimos? somos nosotros. Es parte ¿Para qué estamos acá? de ser humano, de la experiencia. Claro. Que en realidad tiene que ver un poco más, yo encuentro que es como el viaje, más que la meta, es como hacerte esas preguntas te motiva a esforzarte en tu vida para hacer cosas que respondan a esas preguntas, más allá de si encuentras o no una respuesta real. Entonces, Hay gente que es busca en el como... espacio y hay gente que busca en la ¿sí? tierra. Y hay gente que busca en su poto, o en el poto de otro. Sí, también. Chupando patas. Claro, A lo desquiciado. sí. Chupando, chupando pata. Exacto. Sí. Así que en realidad eso es como punto, yo creo que como punto de cierre un poco, porque en realidad ahora igual voy a tener que hacer cosas. No sé cuánto rato llevamos en verdad conversando. 1 hora 28 minutos. Yo creo que es bastante. Oh, mira. Claro. Sí. Si quieres lo podemos ir dejando hasta acá. En realidad estoy abierto a seguir conversando por donde sea, en realidad, Nacho, pero ahora tengo que calentar la casita. Calentar la cama. Calentar- No. no, tengo que... Y aparte que tenía otras cosas que hacer. Sí, no, quería ¿Sí? simplemente mencionar de que encontré una plataforma de audio y al parecer también de video en la que podemos subir ¿Ah? el podcast, que se llama Anchor, que es como ancla pero en inglés. Ya. Anchor.fm. Y te sube automáticamente el podcast a miles de plataformas. Oh, buena. Entonces, estamos en Spotify. Aunque en Spotify... lo que ¿Estamos pasa- en Spotify? Sí, porque ¿Ya? resubí capítulos anteriores. Y voy Ya. haciendo los que siguen. Ya. Pero lo chistoso es que en Spotify está dupeado Nido de Ratas. Porque está la página antigua, Nido de Ratas, todo en ¿Ya? Spotify, y ahora están los que se están subiendo ahora. Por Anchor. Sí. Ya. Entonces, no sé cómo borrar el Spotify antiguo, así que... Ya, bueno, pero hay más nido de ratas para todos. Sí. Por ejemplo, Más estamos en nido de la ratas. Apple Store, al parecer. Aparentemente. Sí, aparentemente, porque hemos Un día te mandado miles de notificaciones diciendo que estamos en varias plataformas. Pero bueno, Nice. y es gratis. No sé por qué una plataforma tan bacán es gratis. Pero voy a No estar sé. subiendo ahí los capítulos. Y... No sé si
Y voy a subir a YouTube también. Tiene que haber un catch. Sí, tiene que haber un catch. Bueno, al parecer no podemos lucrar con los sistemas de monetización de la plataforma, Ujú. porque parecen ser solamente para Estados Unidos. Pero si es Ah, que ya. más adelante esto Pega. pega y va bien, y comenzamos con un Patreon, ponte tú. Ahí lo mencionamos solamente en el podcast. Claro. No, pues y bueno, ahí yo creo que ameritará un poquito más de producción y de preparación, así que Sí, no, para no ser como dos testigos de Jehová que vamos por ahí hablando 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 cualquier wea, cualquier weá y después pidiéndote plata. asaltando a la gente. Así que Sí, no, asaltando a la gente. De hecho, si es que esto pega, ahí le ponemos más producción, le agregamos una introducción, un cierre estandarizado, qué sé yo, estoy re- Claro. no sé. Un guión, algo preparado. No, quizás no tan guionado pienso, pero al menos tener una estructura de cosas, sí. Como por Ah, ejemplo, ya. un tema definido para hoy, porque Claro. hablamos... Sí, pues a eso me refería yo, no como un guión de... No, pues, claro, no un guión así como con diálogos estructurados, no, nada que ver. Pero sí, así como temas generales, así como globalizados un poquito. Así como, no sé, pues Nacho va a hablar sobre el tráfico de órganos de mandriles. Y ahí explica sobre el tráfico de órganos de mandriles. No sé. O sea, me gusta estos Así formatos que tenemos de, en vez de hacerlo expositivo, hacerlo como más... ¿cómo se le dice a los diálogos? ¿Dialogísticos? ¿Cómo se dice? Sí, dialécticos. Dialéctico, sí. Dialéctico. Porque tampoco es argumentativo, es dialéctico. No. Sí, yo creo que la práctica hace la perfección. Así que yo creo que habría que seguir en esto, como Entrenando ir para conversando una de diferentes carrera temas. Claro, sí. Ve Dark, Nacho. No te lo digo tanto por la fama, por la moda, pero sí porque yo creo que te va a gustar. Yo creo que el truco es poner la atención desde el principio. O sea, poner la atención sobre todo como que si logras como retener bien la primera temporada, después el resto no te va a enredar tanto. Si Porque logra- se supone que es famosa por ser enredada. Personalmente yo creo que pensé que era más enredada. Y, es fácil confundirse, pero no es imposible de entender. Ya tienes un máster en física entendiendo la primera temporada. Claro, sí, usted podéis trabajar en cualquier planta nuclear. Agujeros De aquí negros, la- ¿me entiendes? Pero al revés. Perfectamente. de hecho. Te puedo decir incluso cómo partió el universo, así. Ya, pues. Así que bueno, Nacho, te voy a ir dejando. Gracias por la conversación y el capítulo de One Piece yo creo que lo voy a leer mañana. Normalmente lo leo la semana después de que de que salga en la aplicación que te decía, porque así mato algo de rato en el trabajo, pero pero yo creo que lo voy a leer mañana entonces, Bueno, para que lo conversemos. sí, Así que ahí lo comentamos. Está exquisito. está exquisito, Tulio. Ay, ¿cómo era Mira, la fíjate. canción? Era... Fíjate, Tulio. Sí. Oh, Está exquisito. Está fíjate. exquisito. Y el otro le decía... Sí. Bañado en chocolate, algo así le decía. Y el otro le decía, no sé, Tulio. Oye, ¿tú cómo sí, haces esas puro cosas? una cosa así. Ya, Tengo que ver ese video. ya, Nacho. Ya, Sí. no, Nos vemos. Chaito. hasta luego.